de aprendizaje para pasarlo de la presencialidad a la virtualidad. ¿Qué cosas me están faltando poner? Tal vez me está faltando poner recursos, ¿no? Tal vez me está faltando poner estrategias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Si yo me he dado cuenta ahora, con esta clase del día de hoy, me he dado cuenta de que mi clase presencial no puede ser igual dentro de la virtualidad, porque para despertar la motivación, yo necesito poner en mi sesión de aprendizaje el enlace del video. Para poder despertar los saberes previos, necesito colocar tal vez un recurso de gamificación, un Haku, por ejemplo, ¿no? Entonces pondré ahí el enlace, por ejemplo, ¿no? Si dentro de mi clase yo me he dado cuenta que el conflicto cognitivo puede utilizar otro tipo de herramienta, entonces pongo ahí el enlace del tipo de herramienta, ¿no? Si dentro de mi transferencia, por ejemplo, netamente para hacer un trabajo en equipo, necesito utilizar un Jamboard y los chicos todavía no saben utilizar, pues pondré un enlace mío para poder abrir ventanas y ellos puedan ir trabajando ahí, ¿no? Y después, pues ya les pediré que vayan, para que hagan sus trabajos grupales, utilicen un Jamboard o utilicen un Padlet, ¿no? Para poder evaluar, por ejemplo, en la parte final, mis indicadores. Entonces, ya tengo que pensar que no va a ser como antes, ¿no? Entonces, ¿qué te podría utilizar? Tal vez un formulario, ¿no? Y en mi parte cognitiva, por ejemplo, en mi metacognición, cuando yo les haga reflexionar sobre sus aprendizajes, tal vez eso sí podré utilizar otra parte también, otra herramienta, o cuando tal vez pueda hacer una metacognición o una retroalimentación ya en general, en clase, ¿no? Entonces, tal vez lo pueda ir adaptando de esa manera. Lo que se busca ahora, colegas, es que cada uno de ustedes, de forma muy individual ya no lo vamos a hacer ya ahorita porque no nos alcanzó el tiempo, pero de forma muy individual podamos ir mejorando esas sesiones. En nuestras sesiones nos damos cuenta que necesariamente, para pasar a la virtualidad, utilizar esos recursos. No se va a modificar los procesos pedagógicos. Es decir, no porque yo estoy en la presencialidad voy a quitar la motivación, o no porque yo estoy en la virtualidad voy a quitar la motivación, o no porque yo estoy en la virtualidad voy a quitar el recojo de saberes previos, o porque yo estoy en la virtualidad voy a quitar el conflicto cognitivo, o porque estoy en la virtualidad voy a quitar el trabajo en equipo, o la transferencia, o la evaluación, o la metacognición. No, lo que significa es que ahora que estoy en la virtualidad tengo que utilizar herramientas tecnológicas que me puedan ayudar a mí a poder desarrollar esos procesos pedagógicos. ¿Ok? A ver, dígame, estimado profesor Luis Alberto. Sí, justamente eso es lo que yo preguntaba, profesora. No se trata de quitar, sino de también invertir algunos eventos de la clase presencial, invertirla también y adaptarla al aula invertida, valga la redundancia. Eso, por ejemplo, si yo estoy entregando el material para que el alumno estudie antes de clase, asíncrona, entonces la recuperación de saberes previos que era al inicio, lo tendría que hacer en el proceso. O sea, suponiendo que el estudiante ya lo ha leído al documento que yo le enviaba, los materiales. Eso era en realidad lo que yo quería. Si podemos ubicar, tratándonos de adecuar al aula invertida lo que hacíamos antes en la clase tradicional. Eso era, profesora, porque la recuperación de saberes previos es en el inicio, en la tradicional. Entonces, en este caso, como los materiales los enviamos, yo supongo que podríamos poner la recuperación de saberes previos en la sesión síncrona, en el proceso. Gracias. Correcto. Miren, colegas, lo que sucede es que hemos entendido un poquito mal lo que es síncrono y lo que es asíncrono. Y hemos dividido nuestra sesión, por ejemplo, el inicio en la síncrona y en la síncrona hemos puesto necesariamente el proceso, por ejemplo,
Y el asíncrona lo hemos puesto la parte final, la parte de cierre. Cuando no es tan rígido así, ¿no? Es decir, no es tan rígido, nuestra sesión se va a ir adaptando, pues, al momento de la virtualidad. Pero ojo, ojo con esto, ojo con esto. A ver, dentro del inicio va lo que es nuestra motivación, pero no significa que nuestra motivación no está perenne durante durante el desarrollo de toda nuestra sesión. No, sí está presente, pero como formalidad lo ponemos en la parte inicial, como una motivación más fuerte, ¿no? Pero no significa de que no, es decir, de que yo no voy a motivar en el proceso, también puedo motivar en el proceso, porque de un momento a otro puedo tener la necesidad de que mis estudiantes los veo que están aburridos y después decido contarles una anécdota, o no sé, o decido, por ejemplo, realizar un juego, una dinámica, ¿no? Entonces, eso no significa que no lo puedo hacer, sino lo que significa es que por parte de la formalidad, ¿no? Tiene que estar dentro de lo que es mi etapa de inicio. A ver, me refiero a la recuperación de saberes previos. Sí, motivación. Ahora, luego de ahí viene mi recuperación de saberes previos, y mi recuperación de saberes previos está dentro de la etapa de inicio. Sí o sí. Luego viene mi conflicto cognitivo, que también está en mi etapa de inicio. Pero eso no significa que porque tiene que ser duro así tal como está, ¿no? Yo voy a hacer, no, pero esto es dentro de la síncrona. Y ahora, entonces, dentro de la presencialidad, dentro de mi etapa síncrona, ya no voy a recuperar saberes previos, ¿no? En todo caso, yo podría hacer ¿qué? Lo que podría hacer es que mi motivación sea pues netamente asíncrono, ¿no? Y dentro de mi recuperación de saberes previos, pueda poner dentro de mi etapa síncrona. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo recupero saberes previos yo en ustedes? ¿Recupero en la etapa síncrona? No, en la etapa síncrona solamente les dejo el material, ¿sí o no? Los materiales, la institución, ¿dónde recupero saberes previos? En la etapa síncrona, acá como ustedes recupero saberes previos, con alguna pregunta, ¿no? Con algo específico, por ejemplo, y acá recupero, y acá hacemos los trabajos en equipo. Acá mezclamos un poco del inicio y un poco del proceso, ¿cierto? Y luego ya la etapa pues final, que es la de la evaluación, ya lo dejamos asíncrono, porque no nos alcanza el tiempo. Y la metacognición, por ejemplo, muchas veces no lo hacemos acá porque ya viene después también dentro de la etapa síncrona, se pone. Pero eso no significa de que yo tenga que hacerlo todo estático, todo cerrado. Una sesión de clase empieza desde que tú inicias hasta que tú cierras tu clase de tu tema. Ahora, en el transcurso, los procesos pedagógicos pueden ir variando, sí, pueden ir variando, pueden ir cambiando. Lo ideal es que respeten un orden, sí es correcto, ¿no? Pero no significa que yo voy a quitar uno y solamente en ese momento nada más voy a recuperar saberes previos. No, ahí tiene que estar claro, es correcto, ahí tiene que estar claro. Pero ¿qué tal en el proceso? También puedo hacerlos, también puedo recuperarlos. Entonces, no nos rigemos, dentro de la virtualidad, no nos encasillemos tanto así, de que, bueno, esto es asíncrono y asíncrono tiene que ser, y yo ya no puedo hacer nada en lo síncrono. No necesariamente. Si yo me doy cuenta que yo necesito recuperar saberes previos, entonces esta parte que está en el inicio solamente será pues, ¿no? Mi motivación, tal vez, ¿no? Diré en la etapa asíncrona, tal vez, y ya en la síncrona recogeré saberes previos, inclusive puedo utilizar también la motivación. No hay ningún problema, no es estático, no hay algo que se diga que es estático. El detalle es que somos muchas veces nosotros, pues nos hemos puesto estático, así, síncrono, cuando no hay. Lo que se pide sí es que se respete todos los procesos pedagógicos que debe haber dentro de una sesión. Dígame, profesora Miriam, y luego profesor Gilmer.
Mis, bueno, cuando usted nos pidió las sesiones, ejemplo, no, nos dio la libertad, pues, de poder enviar las sesiones del año pasado también, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hice yo? Porque sí tengo una pequeña dificultad en eso cuando se hacen las sesiones de forma virtualizadas, porque se supone que en una sesión de clase tiene que estar, como usted dijo hace un momento, en mi caso, como yo lo trabajo, el asíncrono antes de, el síncrono durante y el asíncrono después de, y tiene que estar en la sesión de clases. Pero en ese caso, durante la clase, ¿no?, se supone que hay otra sesión o una subsesión, porque también tiene que estar el inicio, el desarrollo y el cierre, a pesar de que hay un antes y hay un después. Ese es un poco mi piedra, como se dice en el camino, que no llego a llenar, porque si hago una sesión de clase donde tengo que consignar todo lo que se realiza para una sesión, para una clase en sí, se me dificulta mucho, porque hay un video que yo coloco, por ejemplo, para el asíncrono antes de la clase, pero también tengo otro video que uso cuando es en el síncrono durante la clase, y también cargo otro video que es más de ayuda y de orientación al alumno para que realice las actividades de extensión, que es después de clase, ¿ve? Y los tiempos también ahí no se podría, pues, indicar exactamente cuánto tiempo dura cada uno. El único tiempo que podría yo consignar es el del durante, porque es justamente cuando estoy directamente con el alumno. Esa es la primera apreciación que quisiera que usted me ayude, ¿no? O me la aclare. La segunda es que yo tengo un modo de trabajar. Le digo, mi realidad, a pesar que estoy en Lima, porque mi instituto queda en San Juan del Lurigancho, a pesar que estamos en Lima y tenemos esta dificultad de que los alumnos aún no tienen los materiales, no tienen la conectividad, no ingresan al antes, entonces uno tiene que como que hacer, ¿no? Como usted dijo, hablar sobre el tema para que todos estén al día, pero tampoco tomarme toda la hora. Pero ¿cómo es que yo trabajo? A ver, sinceramente, ¿no? Porque la sinceridad vale más. Yo hago mi clase, les explico, les hago participar, les hago preguntas aquí, allá, de una unidad, ejemplo, bien explicada, se la doy, la hora que me compete en mi trabajo. Y en la siguiente clase, ellos muestran la parte práctica. En la siguiente clase ellos comparten la pantalla y hacen la parte práctica, o sea, se hace la evaluación. O sea, una clase es como se dice la parte aplicativa, teórica, y en la siguiente es la aplicativa. Yo trabajo así y realmente sí me funciona, porque puedo ver el trabajo de los jóvenes y de la manera, pero hacerlo en la misma clase, en la misma sesión, no, porque ya lo he tratado y hay alumnos que no saben. Yo le cuento una nada más a la última que he tenido con la carrera de computación. He hecho clases con la carrera de computación. He dicho, bueno, jóvenes, vamos a hablar sobre las características del trabajo. Ya hemos leído la separata, ya hemos visto el video instructivo. Ahora vamos a hacer la parte práctica y vamos a responder estas preguntas, ¿no?, a través del Jamboard. Y separé los grupos, se separaron en el Meet, y de pronto un grupo me dice, profesora, ¿qué es el Jamboard? ¿Cómo lo usamos? Siendo la carrera de computación informática y suponiendo yo que sus profesores de especialidad están trabajando eso. Entonces tuve que enseñarles rapidísimo la parte básica nada más de cómo se elabora, y además un poco más de tiempo, se da cuenta, a eso voy. O sea, para mí me funciona mejor, hago la clase, preguntas, absorbo todas sus dudas, les muestro una y otra, fórmulas, estrategias de trabajo, y luego a la siguiente clase ellos me presentan su actividad y me funciona. Lastimosamente trabajo así y sé que eso no es lo que piden. En el caso de usted, ejemplo, la clase del año pasado que nos llevaron de la capacitación para hacer el uso del Classroom y del Canvas, le digo, era el antes, el durante y el después. Sin embargo, en el durante la profesora hacía todo el antes, porque ninguno de nosotros, colegas, habíamos leído el material, ni habíamos hecho el examen, ni nada, no funcionaba. Entonces la profesora en el durante tenía que hacer todo el antes y el durante, y solamente nos dejaba de actividad el después. O sea,
Y pensábamos que este año iba a ser igual, pero usted nos dio una cachetada de ida y vuelta, empezó con el trabajo y nos dijo, ya ustedes lo han leído, vamos a desarrollar lo que han leído. Y dijo, oh, ¿qué pasó? O sea, no es el mismo estructura, no es el mismo esquema, ¿no? Y nos ayudó mucho, ¿no? A muchos a tener que revisar los materiales antes, a tener que leer, a tener que ingresar. Y ahora, pues, cada vez que entramos a clase, por lo menos yo me preocupo de leer todo lo que tenemos que hacer para entenderla, comprenderla, ¿no? Pero si hubiera utilizado la misma metódica que el año pasado, pues hubiéramos seguido con lo mismo, ¿no? Esperando que nos hagan toda la clase durante... Y no sé, o sea, ¿qué problemas puede haber si trabajo de esta forma, no? Gracias. Como yo les digo, cada profesor sabe las estrategias que puede utilizar en su clase. Ustedes son dueños de eso, ustedes saben la realidad de sus estudiantes. Yo no le puedo decir, por ejemplo, profesora, utilice el Padlet porque el Padlet, por ejemplo, te ayuda mucho dentro de lo que es la etapa de proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez ninguno de sus chicos cuenta con conectividad. Entonces, ¿de qué Padlet vamos a hablar? ¿No? Es decir, no se puede. Pero lo ideal es que sepamos, ¿no? Nosotros como docentes y nosotros como profesionales sepamos que en esa etapa tiene que ir esa herramienta, por ejemplo, ¿no? De ahí que se cumpla o no se cumpla ya va a depender de muchos factores. Pero nosotros sabemos que tenemos pues que realizar eso, ¿no? Entonces, más que todo en ese sentido va el curso de actualización, que nos reforcemos profesionalmente en ese aspecto, ¿no? Reconozcamos bien cuáles son los procesos pedagógicos y qué herramientas podemos utilizarlo para llevarlo a la virtualidad. Ahora, de que se le obligue a usted, tiene que utilizarlo necesariamente en su clase, no pues ni que se fuera qué cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es muy distinta a lo que el ideal, ¿no? Se desea, colegas. Por eso les digo, por eso se está pidiendo 2 sesiones que ustedes lo puedan adaptar y podamos llegar a cumplir todas esas 2 sesiones en ver un ideal, ¿no? En ver un ideal, lo que se debería hacer, que tengamos los conocimientos bien claros de que qué debe ir acá, qué debe ir allá. Ahora, cuando ustedes lleven eso a su instituto, eso es lo ideal. Ustedes saben que eso es lo ideal y van a trabajar para tratar de lograr el ideal. Pero de ahí, de que se logre o no se logre, ya pues depende de las circunstancias que se pueda ir presentando, ¿no? En ese sentido, tratemos de avanzar en la forma de lo que podría ser el trabajo, es decir, en lo ideal que se nos pueda presentar. Y recordar que lo asíncrono o lo síncrono hemos sido nosotros quienes lo hemos estipulado. No ha habido todavía ninguna orden así fidedigna de que tiene que ser esto asíncrono y tiene que ser esto asíncrono. Solamente ha habido en el sentido del aula invertido. Y en el aula invertida es una asíncrono, no necesariamente. Nosotros podemos ver qué parte va asíncrono, qué parte puede ir no asíncrono. Lo que se busca es tratar de unificar, sí, pero así cerradamente, no, colegas. ¿Ya? A ver, un momentito, por favor, un momentito. Listo, colegas, disculpen la interrupción. Dígame, ¿alguien más quería opinar? He visto que está la mano del profesor César. Dígame, profesor César. Sí, señorita Yara Rodríguez.
Señorita, en mi caso yo trabajé con el sincrónico, lo que es asíncrono, sincrónico y asíncrono. Son dos diferentes parámetros. ¿Qué pasa con la parte técnica, en la parte de ciencias? Son horas en bloque, y en esta parte sí, el profesor siempre se parametra a dictar son 45 minutos o a 1 hora y media, ¿no? Dentro de ese paquete puedes trabajar, pero las demás, ¿qué haces? ¿No? Entonces, respetamos nuestro plan de sesión dentro del proceso de aprendizaje utilizando distintas herramientas, como al utilizar, por ejemplo, simuladores, tenemos que conceptualizar antes de llegar al simulador, o utilizar herramientas que al alumno le permita ser partícipe en este proceso de aprendizaje por plataformas. Sabemos que no por programas, porque hoy en día ya las empresas están basados en programas. Por ejemplo, automatizar una máquina industrial, por ejemplo, una máquina CNC, tenemos los centros mecanizados, hay máquinas ya automatizadas, programables para poder interactuar. Entonces, tenemos que ya visorar a ese fin, con esa proyección. Entonces, tenemos que enseñarle por vías plataformas y el alumno interactúa con lo que es el asíncrono. Porque el sincrónico tú lo vas a encaminar al alumno, basado en tu plan. Y eso y el siguiente, como está dividido, las horas son más largas, entonces tenemos que desglosar asíncrono y síncrono. Ya estoy en clases. Y al final volvemos a lo que es al síncrono, donde el alumno ya interviene en lo que es las exposiciones y la preevaluación. Entonces, de esa manera se cumple el número de horas, que viene a ser 4 horas o 5 horas. Entonces, durante la mañana estamos así, o durante la noche. Por ejemplo, ahorita ya estoy en clases y ya tengo que entrar, y usted sabe de que los alumnos son... se están un poco inquietos, ya quieren que estén en clase, están desesperados esperando. Cuando uno se prepara con así herramientas, con simuladores, el alumno está interesado de aprender y todos entran. Ya no están 5 o 6, sino los 30 que están o los 25 que están, todos se hablan, porque no se puede nivelar, no se puede volver a repetir. Si vuelves a repetir, ya el alumno dice no. El profesor es un poquito más dócil, hay que esperar, nos espera, entonces si quiero entro porque estoy trabajando. Pero hay gente que está trabajando. Cuando trabajas con herramientas, ¿no? Con programas, el alumno, solo sí, aunque le cuesta, está ahí en clase. Entonces, son estrategias que se utilizan. Bueno, discúlpeme, me va a disculpar porque ya me están fastidiando, tengo que atender a los alumnos. Muchas gracias. Sí, yo también no se preocupe. Dígame, profesor César, con profesor César acabamos ya. Dígame, profesor César. Bueno, una ayuda, ¿no? Cuando vi la sesión del profesor Luis Alberto, y él mismo lo comentó, ¿no? Él pone ahí, recuperar saberes previos, motivación en la etapa asincrónica, dice, ¿no? Pero también creo que el otro profesor comentó que podría eso darse en la etapa sincrónica. La pregunta es, ¿no? ¿Cuáles son las etapas que debemos cumplir y cuál de ellas podría ponerse en la sincrónica y en la asincrónica, ¿no? Correcto, colegas. Mire, las etapas que uno debe cumplir dentro del proceso pedagógico normalmente es primero la motivación, luego el recojo de saberes previos, luego viene lo que es el conflicto cognitivo. Una vez que se despierte de conflicto cognitivo, por ejemplo, y se da respuesta al conflicto cognitivo, hasta ahí se da lo que es la etapa de inicio. Luego viene lo que es la etapa de cierre y se da lo que es la transferencia.
Ahí se puede dar una pequeña explicación al estudiante, por ejemplo, ¿no? Y empezamos de ahí con lo que es los trabajos en equipo, ¿no? O también no puedes dar la transferencia en ese momento y puedes empezar con los trabajos en equipo y darle luego hacer como un seguimiento, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Vienen los trabajos en equipo, la exposición de los trabajos en equipo y luego puede venir la consolidación. Eso va durante todo el proceso. Y finalmente, durante la etapa de cierre, va lo que es la evaluación de tu sesión, mejor primero la metacognición, va lo que es la metacognición, donde tú le empiezas a reflexionar a los estudiantes, ¿no? Cómo aprendieron, para qué aprendieron, ¿no? Si les resultará en la vida, por ejemplo, lo que aprendieron, si sean conscientes que lo que han aprendido hoy día, pues pueda servirles para la vida, ¿no? Después finalmente viene la etapa de la evaluación y finalmente viene pues lo que es la tarea muchas veces, ¿no? Entonces ahí acabamos nosotros, ¿no? La evaluación se puede dar mediante una rúbrica o se da también durante, ¿no? Puede ser como indicadores del logro, ¿no? Ahora, esa etapa de evaluación, por ejemplo, yo lo puedo hacer en la parte después del trabajo grupal, lo puedo hacer, por ejemplo, en el sentido de que voy a evaluar chicos mediante un formulario, por ejemplo, y lo puedo evaluar, ¿no? Los estudiantes, todo lo que han aprendido hasta ahí. O también esa etapa, por ejemplo, de evaluación, puede ser que lo realice ya durante el proceso. Significa que va a estar ahí como cierre, ¿no? Pero lo voy a realizar durante el proceso porque voy a evaluar los trabajos en equipo, ¿no? Y ahí está la rúbrica de lo que voy a evaluar. Entonces, pero de que tienen que haber todos esos procesos en una sesión de aprendizaje, tiene que haber sí o sí. Así nuestra sesión de aprendizaje dure 5 horas, así dure 2 horas y media, así dure 40 minutos. Esos procesos se tienen que respetar y tiene que acabarse. No podemos, lo normal, lo ideal, como le digo, no es de que yo, por ejemplo, hoy día solamente hago el inicio, mañana hago el desarrollo y pasado hago el cierre. No, sino lo que significa es que tengo que acabar el tema, tiene que acabar con un inicio y tiene que acabar con un cierre. Ahora, el detalle es cuando nosotros ya llevamos todas estas adaptaciones a lo que es el sistema virtual. Entonces, cuando nosotros llevamos todas estas adaptaciones al sistema virtual, para poder cumplir esos procesos pedagógicos, se necesita que nosotros utilicemos recursos virtuales, necesariamente. Correcto, les estoy hablando del ideal. Ya. Para poder cumplir cada uno de esos procesos pedagógicos se necesita que nosotros utilicemos recursos, sí o sí. No hay de otra manera. ¿Okay? Ahora, cuando lo llevamos a lo virtual, estoy hablando de la virtualidad. Ahora, el detalle está, creo yo, y la confusión se da entre qué parte pertenece al asíncrono y qué parte pertenece al síncrono. He ahí el gran detalle. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo normal que hemos hecho, porque no es ninguna orden, ojo con eso, ustedes no van a encontrar ningún documento formal que les diga estas partes de la sesión van en la etapa síncrona y estas partes de la sesión van en la etapa síncrona. No va a encontrar ningún documento y tampoco va a encontrar, por ejemplo, alguna explicación podríamos decir pedagógica, de que así debería ser. Porque ¿qué es lo que nos dice el aula invertida? El aula invertida nos dice que tiene que tener 3 etapas, ¿no? Que tiene que tener un antes, un durante y un después. ¿Qué es lo que voy a hacer durante el antes? Durante el antes yo voy a dar a mis estudiantes todos los materiales necesarios. Ellos tienen que saber todo lo que ya va a venir en la clase. Tienen que venir preparados. Eso es lo que nos dice nada más el aula invertida. Le puedo entregar ahí archivos, documentos, videos, separatas, inclusive le puedo entregar un videotutorial, por ejemplo, y yo puedo hacer todo eso durante el antes. Ahora, ¿qué dice el aula invertida que voy a hacer durante el durante? Durante el durante me dice que yo me convierta en un facilitador del aprendizaje de los estudiantes. No dice que le voy a explicar el tema, sino en un facilitador. ¿Qué significa? Es decir, yo puedo utilizar ahí, despertar los saberes previos,
Por ejemplo, puedo realizar el conflicto cognitivo también en la etapa síncrona y también puedo realizar una pequeña explicación de mi clase y luego también puedo pasar a realizar trabajos grupales. ¿Me dejo entender? Y después, ¿qué dice el aula invertida al final? ¿No? ¿Qué dice en el después? Le voy a dejar actividades para que consoliden la información. Sí, inclusive dice que le puedo ahí vincular a los padres de familia, ¿no? Entonces, yo puedo dejar algunas actividades. Entonces, ¿qué se ve? Que esas actividades, pues, la puedo dejar de la sesión, la última parte. Le puedo dejar tal vez la metacognición para que reflexione como una ficha, o también le puedo dejar una tarea, por ejemplo, ¿no? En esa parte. Y otra vez le puedo dejar un formulario como una parte de evaluación final. Eso es lo que dice el aula invertida. Pero el aula invertida no te dice tal proceso va a tal proceso va a tal proceso va a tal. No, somos nosotros quienes lo hemos adaptado así, de esa manera. ¿Hay un formato establecido? No van a encontrar ningún formato establecido de que qué cosas deben ir en síncrono, así, a rajatabla. No, cada institución lo ha venido acomodando al aula invertida que todos estamos siguiendo en esto, lo que es la modalidad virtual. En un afán de que se cumplan los procesos pedagógicos, se han ido acomodando, se han ido ya viendo. Entonces nosotros en nuestras instituciones podemos ir acomodándolo. Sí, por ejemplo, acá lo que estamos aprendiendo. ¿Qué pertenece a lo síncrono? Nada más de la clase. Pertenece solamente a todos los recursos que yo le doy a ustedes, que le deja la institución para que lo revisen. ¿Qué pertenece a lo síncrono en estas 2 horas? El recojo de saberes previos, bueno, la motivación, el recojo de saberes previos y el conflicto cognitivo. ¿Qué más pertenece al síncrono? La explicación que yo les pueda dar un poco del tema, el trabajo en equipo, la consolidación de toda la información. ¿Y qué le doy para la etapa síncrona a ustedes, por ejemplo? La evaluación y las tareas. ¿Y se está cumpliendo los procesos pedagógicos? Sí. ¿Me dejo entender? ¿Se está cumpliendo todos? Sí, sí se está cumpliendo. En la otra capacitación, por ejemplo, de la TEPSUC que participé, en la etapa síncrona, ¿qué hacíamos? Se dejaba todo, en la etapa no solamente se dejaba, por ejemplo, el material, ¿no? No solamente se dejaba el material, sino también se dejaba un videotutorial, por ejemplo, para que los profesores ya su explicación pudieran ver, su explicación, un videotutorial. Y la evaluación iba en las 3 partes. La evaluación iba en la parte asíncrona, en la parte síncrona y en la parte asíncrona. Es decir, tenían 3 tipos de evaluaciones. ¿Por qué utilizaba la TEPSUC, por ejemplo, ese formato? Porque no hay nada establecido con respecto a eso. De que se tiene que cumplir los procesos pedagógicos, sí se tiene que cumplir. Pero ustedes son los que determinan si en la etapa síncrona, en la etapa síncrona. ¿Qué tal tienen 5 horas, colegas? Y ustedes se han dado cuenta que sus chicos, por ejemplo, en esas 5 horas no repasan, no han dado el material. Sin embargo, ustedes le han dejado. Ya, ustedes cumplieron con dejar. Pero en esas 5 horas, pues pueden despertar saberes previos, pueden hacer todos los procesos de la clase, ¿no? Y en la etapa síncrona, dejarles una actividad, por ejemplo, porque van a tener 5 horas, que algunos inclusive tienen 8 horas o 7 horas, pero dividido en 3 horas y media, un descanso y 3 horas y media. Entonces va a depender mucho también de la cantidad de horas que puedan tener. Hay algunos colegas, por ejemplo, en mi caso yo tengo 1 hora y media nomás en una institución. 1 hora y media, 1 hora y media. ¿Qué hago en 1 hora y media? Entonces tengo que tratar de dejar lo que es la evaluación, lo que es la metacognición y la tarea dentro de la etapa, dentro de lo que es la etapa asíncrona, y en la asíncrona de adelante también les dejo todas las actividades que ellos van a saber, así les pregunto de frente, le dejo el videotutorial que sí es necesario, que tienen que tener, porque eso sí está dentro del aula invertida, ¿no? Entonces les dejo ahí el videotutorial y ya en la etapa síncrona solamente empezamos, chicos, saberes previos. Bueno, yo ahora sé qué es eso, ¿no? Les pregunto un poco, bueno, empezamos el trabajo en equipo. No leyeron, les entrego el material. Chicos, ahí está el material, léanlo, vamos, ustedes pueden, y voy monitoreando su trabajo. Ponemos así y listo. Se me pasa, porque mi hora y media se me pasa rapidísimo, ¿no? En otra institución tengo 5 horas. Ahí sí me doy el trabajo despacio, de avanzar despacio, todos los procesos pedagógicos. ¿Me dejé entender un poquito mejor, colegas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nuestra sesión, vamos a mirar
vamos a mirar un poquito y qué cosas podemos ir aumentando de los recursos para que esos procesos pedagógicos se cumplan. Es opcional, colegas, que ustedes lo suban ya mejorado en esta semana. Es opcional, no es obligatorio. No vayan a pensar, uy, ahora tengo un montón de trabajo. No, no es obligatorio, es opcional. Si ustedes suben, van a recibir una retroalimentación de la pedagoga, ¿correcto? Si ustedes suben. Si no suben, también no hay ningún inconveniente, ¿ya? Pero si ustedes van subiendo, por eso se les sugiere hoy día de que puedan ir subiendo para ir mejorando la semana tras semana. Pero si por X motivo no suben, tampoco se preocupen, ¿correcto? Lo que sí es obligatorio para esta semana es cumplir la actividad número 3, subir su trabajo, que es realizar un mapa conceptual con las definiciones que ahí les están mandando en la tarea. Nosotros ya hicimos un adelanto, colegas, el día martes. Ayúdense con esa PPT que ya elaboraron, agregar algunos conceptos más y ahí en la misma tarea está la rúbrica. Y la rúbrica está sencillísima para que podamos sacar esta semana pues nuestro 20. ¿De colegas? ¿Listo, colegas? Miss, o sea que las sesiones no son obligatorias cargarlas. Las dos primeras sí eran obligatorias porque teníamos que ir viendo cómo ustedes van dando su avance, es decir, va a ir viendo cómo ustedes están empezando. Pero en esta semana no es obligatoria cargarlas. No me doy cuenta si la próxima semana es obligatorio cargarlas mejoradamente, pero va a haber un momento, ya cuando entremos al módulo 2, ahí sí ya es obligatorio cargar con todo lo mejorado. Pero la calificación